Muy buenos días a todas y a todos. Sirva la Secretaría Técnica a dar cuenta del pase de la lista de las y los concejales presentes para la primera sesión extraordinaria del 2021 del Consejo de la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Adelante, secretario. Claro, presidente. Buenos días. Le informo que como consecuencia del registro previo de firmas se encuentran presentes junto con usted 11 integrantes de este consejo. Por lo tanto, hay quórum. Habiendo dado cuenta del quórum, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría Técnica dar cuenta de los asuntos del orden del día. Claro, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, mismo que se encuentra integrado en la convocatoria de la presente sesión. Por tal motivo, se consulta a este consejo en votación económica si se dispensa su lectura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Con la negativa, se dispensa la lectura del orden del día, presidente. Por lo tanto, en votación económica, se consulta nuevamente a este consejo si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad el orden del día, presidente. Por lo tanto, el siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto de la Alcaldía y del Consejo para el ejercicio fiscal 2022. Con la finalidad de que exponga los puntos medulares y los contenidos del presupuesto de la Alcaldía, si me permite, presidente, dejamos en el uso del micrófono al ciudadano Omar Alberto Hernández Tapia, director general de Administración y Finanzas. De la misma manera, para explicar brevemente el proyecto de presupuesto del Consejo, posteriormente serías el secretario técnico José Antonio Cepeda Segura, quien haría la explicación breve del presupuesto del Consejo. Adelante, Omar. Muchas gracias. Buenos días. Pues para iniciar, nos ceñiremos a la presentación que les hicimos llegar para poderle dar continuidad como debe ser a la presentación. Primero, pues nos gustaría iniciar con el tema de los autogenerados. ¿Por qué les ponemos esta información a su consideración? Es un tema que tenemos que ver de gran importancia, ya que los autogenerados están contemplados dentro de nuestro techo presupuestal. Aquí tenemos que hacer la aclaración de que son, como su nombre bien lo dice, son recursos que capta la alcaldía pues a través de sus centros generadores. Lo importante y lo medular en este sentido es que, considerando que están en el techo presupuestal, puede resultar un desincentivo a la alcaldía para poder recaudar, ¿no? Porque al final nosotros, mientras más recaudamos, menos presupuesto tenemos vía fiscales, porque al final ya viene topado, ¿no? Entendemos que normativamente así está establecido. Evidentemente a nosotros nos encantaría que hubiera una compensación de los autogenerados vía los fiscales, sin embargo, pues al final vienen etiquetados porque pues todos los ingresos que caen a la alcaldía vienen etiquetados en este presupuesto. En este sentido, explicarles solamente un poquito por qué el desincentivo, pues al final si hay un reporte menor en tema de los autogenerados, pues se tendría que compensar de cierto modo el presupuesto con fiscales. Sin embargo, al final se reporta un monto, puede ser que lleguemos a captarlos, puede ser que no lleguemos a captarlos, pero al final ya es un presupuesto que está ahí. Si nosotros no captamos esos 66 millones, pues al final es un presupuesto que ya estaba y está contemplado dentro del techo, ¿no? También hacer énfasis en que estos recursos se van dirigidos mucho al tema de los honorarios, evidentemente por la gente que está en los centros generadores y todo este personal que cobra una nómina de esta naturaleza. ¿Qué sucede con esto? Pues al final, mientras nosotros más captamos, también más pagamos nómina y a su vez
no se dirige la totalidad del presupuesto que debería dirigirse en este sentido a mantenimientos, a mantener los deportivos, casas de cultura, los teatros en óptimas condiciones. Al final hay un recurso que se va mucho al recurso humano, pero poco a los mantenimientos, y tenemos que invertir al final nosotros de nuestro recurso programable, lo cual afecta también de cierto modo lo que podemos invertir hacia aquellos temas como servicios urbanos o cuestiones que afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía. Importante mencionar esto, ¿no? Me gustaría pasar en segunda instancia a la siguiente parte de la presentación. Muy claro, nosotros en este momento tenemos un techo presupuestal para la alcaldía de 2.263.9 millones de pesos. Este techo presupuestal sí presenta, si lo vemos en términos nominales, sí presenta un incremento, pero solamente respecto al año pasado. No tenemos un incremento en términos reales, de hecho aquí les mencionamos, en términos reales tendríamos una disminución del 6.4%. Esto ya es considerando el deflactor implícito del PIB, que pues nos hace ya poder hacer comparables los recursos del año pasado con los de este año. Entonces, en lugar de nosotros estar creciendo presupuestalmente, decrecemos presupuestalmente. Aquí les ponemos el desglose de cuál es la estimación del presupuesto por capítulo, que esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación para que pueda quedar más claro. Si nosotros observamos la distribución que tenemos en el gasto del techo presupuestal, nos damos cuenta que en lo que son servicios personales, que es el capítulo 1000, tenemos un porcentaje del 58.34% que se va directamente a este tipo de gasto. ¿Por qué hacemos visibles estos porcentajes? Porque al final todo lo que va en este recurso, que es más de la mitad de nuestro presupuesto, va dirigido al tema nóminas, al tema de tiempo extraordinario, prestaciones, todo este tipo de recursos que si bien se dirigen a los trabajadores y es muy loable que se tenga bien a la base trabajadora, también es un tema que impacta a los servicios que nosotros otorgamos como alcaldía, ¿no? Porque al final es importante también considerar que de todo este presupuesto, también si observamos el gasto no programable, que es del 21.99%, pues nos deja un gasto programable del 15.92%, no llegamos ni al 16%, cuando realmente si fuéramos muy concretos en este sentido deberíamos tener un programable alrededor del 30% para poder atender de la mejor manera las necesidades de los vecinos. También consideramos aquí el presupuesto participativo, que como sabemos incrementa año con año, y en este techo presupuestal 2022 representa un 3.75%. Me gustaría ahora avanzar en el sentido de poder dar un poquito de precisiones respecto al capítulo por capítulo. En este sentido iniciaríamos con el capítulo 1000, que son los servicios personales. Aquí nosotros les presentamos un dato de 30 millones de sobreestimación. Tal vez no debiéramos considerarlo como una sobreestimación, pero sí hay un incremento de 30 millones. Ahorita lo revisamos, está hablando, y si no se va a colgar en el sitio. Y pedirles que llevemos orden, nada más. Adelante. Una sobreestimación, como les decía, de 30 millones, que realmente no
tal vez no podríamos nombrarlo como una sobreestimación. Hay un incremento de 30 millones, pero un incremento de 30 millones que al final también merma el presupuesto. Esto va dirigido al capítulo 1000 directamente. ¿Y por qué se da este incremento de 30 millones? Pues al final se da por las negociaciones sindicales sobre el incremento salarial, ¿no? Es clarísimo como eso. Sin embargo, aquí nos trae una problemática importante que también queremos ahí comentarla. El hecho de que incremente el sueldo, que incremente el tabulador, también incrementa porcentualmente el tiempo extra, las guardias, las compensaciones, todo el recurso que va dirigido a las prestaciones y a las nóminas de los trabajadores, también incrementa, por lo cual nosotros hacemos inicialmente una proyección de que vamos a tener un déficit de 11 millones, sin embargo, este puede incrementar derivado de este incremento salarial. ¿Qué pasa aquí? Pues al final nosotros tenemos esta problemática de al final del año pues tener que solicitar presupuesto, porque al final son decisiones o son negociaciones que se llevan con el gobierno de la Ciudad de México y que nosotros pues ya al hacer nuestra corrida de las nóminas y todas las prestaciones que corresponden a los trabajadores, pues al final tenemos números deficitarios en esas partidas y son tal vez recursos que se tendrían que considerar de inicio. Esos 30 millones no nos dan certeza de poder cumplir los compromisos laborales en ese sentido, ¿no? Debemos dejar muy clara esa parte. Me gustaría ahora pasar al capítulo 2000 y 3000 para poder darles también un poquito de precisión en ese sentido. En nuestro gasto no programable tenemos, como ya les había comentado, un 21.94%. Esto es respecto a nuestro techo aprobado para el 2022. En este rubro, para serles muy preciso, pues se consideran aquellos servicios indispensables que nosotros no los pagamos ni los contratamos, sino que el gobierno central los centraliza para poder ejecutarlos ellos desde las partidas establecidas, ¿no? Como el caso de la energía eléctrica, el agua potable, el combustible, la mezcla asfáltica, algunos otros conceptos como los seguros. Al final nosotros pertenecemos a una póliza consolidada de seguro en la cual el responsable directamente pues es el gobierno central de llevarlo. Cualquier situación que se presente en ese sentido, se hacen las gestiones con el gobierno central para que se puedan cubrir pues estos deducibles y estas responsabilidades. En este ejercicio también uno de los conceptos que debemos contemplar, porque es uno de los pilares al final de esta administración, es también incrementar un poco esta parte del no programable derivado de la contratación de la PBI, la PA, que al final, como ustedes lo saben, pues ha sido una estrategia que se ha marcado como una colaboración con el gobierno de la Ciudad de México para poder disminuir los índices delictivos y poder mejorar la calidad de vida de los vecinos, porque al final uno de los temas importantes y primordiales para el vecino es la seguridad. También se incluyen dentro de estas partidas del gasto no programable el pago de tenencia, revista vehicular y verificaciones, que al final todos los vehículos que pertenecen a la alcaldía y que brindan un servicio, pues tendrán que cubrir este tipo de trámites y al final representa también un gasto para la alcaldía. Yéndonos ya al gasto programable, aquí es un punto que sí tendríamos que hacer mucho énfasis, ya considerando todo el tema etiquetado que nos centraliza el gobierno a través del no programable, y considerando el capítulo 1000 y todas las demás necesidades de la alcaldía, tenemos un gasto programable que asciende al 9.8%, no llega ni siquiera al 10%. Es importante considerar lo que les comenté hace un momento, que nosotros para poder operar la alcaldía de
de manera óptima y poder no tener deficiencias en los servicios que le prestan al vecino, que los parques estén en óptimas condiciones, que los árboles también en las calles estén en óptimas condiciones, que esté iluminado, que no tengamos baches, todos y cada uno de estos servicios evidentemente caen en el gasto programable, y lo que les comentaba es, deberíamos tener al menos un 30% del gasto programable para poder atender de óptima manera. La alcaldía intenta con el presupuesto limitado generar una buena percepción, generar buenos servicios, y creo que se ha logrado, pero realmente sí, derivado de la pandemia, les podemos decir que en 2019 hacia atrás sí teníamos un programable más amplio, pero al final los recortes presupuestales y todas aquellas situaciones que nos obligan a mover recursos, como las etiquetas presupuestales en el no programable, pues nos obligan a mover lo más que se puede a este tipo de recurso, al programable, y poder pues darle continuidad a los proyectos que establece la alcaldía, ¿no? En este sentido, la lucha eterna que tal vez tendríamos en la alcaldía derivado de la pandemia y los recortes sería regresar a esos techos presupuestales que teníamos en ese momento. Entendemos y somos conscientes en materia de económica y en materia pues de normatividad tal vez que este no es el momento adecuado para que podamos compensar de esa manera, pero sí sería necesario volver a los presupuestos que teníamos hace tiempo. También les comentaba ahí la parte pues al final del deflactor implícito del PIB, que al final es los pesos de ayer contra los pesos de hoy. Pues al final teníamos más presupuesto en años anteriores que lo que tenemos ahora, y los pesos no valen lo mismo, ¿no? Al final no vale lo mismo los pesos de 2018 con los de hoy. Hoy valen menos, por lo cual, justo como lo precisábamos en la primera diapositiva, pues tenemos un decremento en términos reales, no hay un incremento presupuestal, ¿no? Incluyendo las presiones de gasto que podemos tener, como lo comentábamos con el capítulo 1000. ¿Qué de este gasto programable se va? El 9.8 se va a servicio de gas, por ejemplo, para nuestros deportivos, ¿no? Para todos aquellos lugares en los que se necesita, pues a lo mejor tener en óptimas condiciones la alberca, las duchas, toda esta parte, ¿no? Para la adquisición de vara de perlilla, creo que uno de los temas importantes siempre es pues que las calles estén limpias, ¿no? Una parte se va también al tema de vara de perlilla. Tenemos una gran fuerza trabajadora en la parte de limpia, que pues al final han hecho que esta alcaldía no sea una alcaldía sucia, ¿no? Que sea una alcaldía limpia. También se van a herramientas dirigidas para servicios urbanos, a los mantenimientos a nuestro parque vehicular para poder atender a los vecinos, a los suministros de luminarias, al mantenimiento a estas mismas, a servicios de poda, reforestación, a temas de limpieza, fumigación, entre otros. Hay un punto también importante, a lo mejor, que ahí se los tengo mencionado, que es el arrendamiento de pipas. En el tema del programable nosotros tenemos nuestra bolsa para hacer política pública, y esta bolsa, aparte de lo que nosotros planeamos, también va dirigida a los temas contingentes. ¿Y cuál ha sido una de las problemáticas que hemos tenido en la actualidad con los vecinos? Derivado de varios factores: la escasez de lluvias, la sectorización de la red hidráulica, pues también algunas fallas en la red hidráulica, ¿por qué no?, al ser esta vieja. Hemos tenido que invertir en el arrendamiento de pipas, ¿no? En este sentido, pues nosotros hemos buscado colaborar con el gobierno de la ciudad para poder brindarle a los vecinos el vital líquido. Hemos tenido que invertir en nuestro presupuesto programable en este sentido,
y así incluso para alguna otra contingencia que se llegara a dar, por ejemplo, seamos muy claros, tal vez el tema del COVID. Evidentemente nosotros cuando inicia la pandemia no teníamos contemplado gastar en cubrebocas, en gel antibacterial, en cosas de esta naturaleza para atender a esta emergencia. Sin embargo, de este 9.8% que tenemos, tendremos que atender también esas contingencias. Cuando hay un tema que surge de repente, tendremos que dirigir cierto recurso, tendremos que quitar de algún tema que ya teníamos programado para dirigirlo a atender este tipo de situaciones que no están previstas. Entonces, al final, nosotros no tenemos manera ya posterior de incrementar este programable, pero sí tendremos que atender también lo que se programa y lo que surge, ¿no? Eso creo que es importante también dejarlo claro. En el caso de el capítulo 4000, hemos buscado en este sentido sí atender a la población que muchas veces ha sido olvidada de cierto modo. Durante la pandemia lanzamos programas para atender a los adultos mayores, como lo hemos hecho porque al final la población de la alcaldía de adultos mayores es bastante grande, ¿no? Entonces tendremos que dirigir mucho de nuestro recurso hacia ese tipo de programas. Hemos buscado en este techo presupuestal 2022 ser congruentes con el discurso de la alcaldía de reactivar la economía, y en este sentido lo que hemos hecho es, si ustedes logran ver ahí dentro de los programas sociales y nuestras acciones sociales, lo que estamos buscando primero es fortalecer la protección a las mujeres, que es un tema súper importante que se ha puesto en la agenda por la alcaldía, ya que traemos el centro de atención a la violencia de género. Como bien se comentó en el inicio de esta administración, se buscaría atender a las mujeres violentadas. Ya se ha hecho el tema también de atender a las mujeres, pues mediante programas como padres y madres de familia, ¿no? Jefes y jefas de familia. Hemos buscado dirigir estos recursos a que tengan un verdadero impacto en la sociedad. Entonces, uno de los puntos importantes es esta parte de género, que no la tenemos que dejar de lado. Estamos transitando una sociedad en la que hay que cambiar el pensamiento y creo que lo hemos hecho. Hemos buscado esta parte de igualdad y paridad de género y hemos buscado también apoyar a las mujeres en ese sentido. Por otro lado, si ustedes observan ahí los programas que traemos proyectados, traemos una estrategia integral en materia de seguridad que no se basa solamente en blindar Benito Juárez, en que estén los policías en la calle y que haya cámaras e iluminación, sino también reestructurando el tejido social a través del tema del deporte, la educación. Traemos incluso algunos programas que nos van a ayudar a reactivar la economía, como bien les decía. Traemos proyectos como el corredor gastronómico y cultural. Lo que queremos es que se reactive la economía en Benito Juárez, al igual que comenzamos a reactivar la economía naranja, que fue una de las más golpeadas en su momento por la pandemia, porque se cerraron teatros, porque se cerraron foros. Lo que buscamos es eso, reactivar la economía. Se vio con los programas que estuvimos implementando y ahora esta es la apuesta, ¿no? Activar la economía que estuvo detenida prácticamente 2 años y que iniciemos un camino hacia la reactivación de Benito Juárez. Evidentemente esto va a reactivar la ciudad también, pero siempre será el esfuerzo en ese sentido, porque al final reactivar la economía impacta al vecino, ¿no?
por último, nosotros quisimos concluir con un apartado de programas y proyectos de inversión. De nuestro programable, nosotros estamos destinando alrededor del 50% para programas de inversión, porque justo es lo que necesitamos hacer como alcaldía, invertir en ciertos temas que se van a ver allá afuera, ¿no? Por ejemplo, en el tema de dignificación de espacios comerciales, la remodelación de los mercados, también es un esfuerzo en este sentido de reactivar la economía. Un mercado mejor, con mejores instalaciones, más bonito, llámese así, pues es un mercado seguramente más visitado. Y tenemos buenos espacios, pero nos hace falta invertir un poco más en ese sentido. Incluso ahí debemos considerar que entramos en un esquema de paripasu con SEDECO, un esfuerzo que se hace con el gobierno de la ciudad, pues para poder invertir en estos espacios, porque al final si es una apuesta que hace el gobierno de la ciudad y hacemos nosotros, seguramente es una apuesta que está bien hecha, ¿no? Como les comentaba, en el tema de reestructurar este tejido social a través del deporte, de la educación, pues también tenemos recurso destinado a planteles escolares, a CENDIS, la rehabilitación también de espacios públicos y evidentemente el mantenimiento a las instalaciones de la alcaldía, porque si nosotros no invertimos en mantenimientos, posteriormente tendremos que invertir seguramente más ya en cuestiones correctivas. Entonces la intención también es seguir manteniendo los espacios de la alcaldía en óptimas condiciones para poder atender al vecino. Lo que se procuró, y creo que ustedes lo están viendo, es brindarle al vecino una alcaldía digna para que ellos se sientan con las condiciones de venir y acercarse a los funcionarios, de acercarse a hacer una gestión. Lo que hemos buscado es que se les brinde la atención como debe ser. También traemos en materia de inversión, pues el tema del mantenimiento a la red hidráulica y el drenaje. Aquí se tiene que hacer una inversión integral en este sentido. ¿Por qué? Porque no sirve de nada asfaltar si en algún momento vas a tener que romper ese asfalto porque hubo una falla en la red hidráulica, ¿no? En ese sentido, lo que hemos hecho es esfuerzos conjuntos para poder generar calles y parques modelo que nos ayuden a que la gente salga también de sus casas, que camine las calles de Benito Juárez, que esté en los parques, y al final es lo que viste nuestra alcaldía, ¿no? Tenemos los mejores parques y buscamos también tener las mejores calles. Por último, en este sentido también estaría el tema de maquinarias y herramientas, pues para los trabajos que se hacen por servicios urbanos. Aquí lo que buscamos es seguir dotando al personal que tenemos de aquellas herramientas esenciales para poder brindar los servicios que se dan a la ciudadanía. Que la ciudadanía tenga calles iluminadas, parques en buen estado, que tenga edificios en buenas condiciones, seguir colaborando en ese sentido y que también tenga calles limpias, ¿no? Realmente de esta manera nosotros intentamos hacerles pues referencia de cómo viene el presupuesto. Evidentemente hay déficits presupuestales que tendremos que prever, hay cuestiones que no nos permiten llegar hasta donde quisiéramos presupuestalmente, pero sin duda con el buen armado de este presupuesto podemos lograr el mejor impacto en los vecinos y en la alcaldía. En ese sentido acabaría la presentación y proseguiríamos con el orden del día o el mecanismo que se haya establecido. Gracias. Pediría entonces en este caso como al secretario técnico puede explicar brevemente el proyecto del presupuesto del Consejo. Claro, muchas gracias, presidente, señoras y señores
concejalas y concejales. El ejercicio del presupuesto del Consejo es prácticamente la readecuación normativa, financiera y estructural de la evolución del órgano colegiado a partir de su constitución hace ya casi 4 años. El presupuesto del Consejo se divide a grandes rasgos en 4 grandes rubros. Sin embargo, la tabla que se les mandó es una tabla referencial y me voy a permitir explicarles por qué. La distribución del presupuesto 2022, a diferencia del presupuesto 2021 y anteriores, consta de un elemento esencial, y es el hecho de que, a diferencia de años anteriores en donde el presupuesto del Consejo corría por cuerda separada para efectos de la contabilidad pública de la alcaldía, en este presupuesto ya se incorporaron al global de la alcaldía algunos aspectos que en años anteriores iban por separado. Ejemplo de ello, el salario o el estipendio de ustedes como concejalas y concejales. Si bien está reflejado en este presupuesto porque para fines de publicidad y transparencia se debe de dar a conocer ante la ciudadanía el salario global de cada uno de ustedes, su salario ya viene integrado en el capítulo 1000 del global de la alcaldía. Ustedes ya pertenecen y tienen un número de clasificatorio por objeto del gasto que ya está en el global total que nos ha presentado la Dirección General de Administración y Finanzas. Sin embargo, está reflejado aquí para fines meramente operativos y enunciativos presupuestales. En segundo lugar, el salario de los asesores y la secretaría técnica, así como los recursos para su funcionamiento. Ese sí es un recurso que ustedes etiquetan y que ustedes aprueban por ser un apoyo directo, un recurso que a ustedes se les otorga y que no está contabilizado directamente para fines financieros, pero sí estructurales en el presupuesto de la alcaldía. ¿A qué voy? A que para que ustedes cuenten con un recurso de gestión, de apoyo para el trabajo día a día, ustedes se aprueban una bolsa con un monto total y ese monto, una vez que está aprobado por ustedes, se asigna en un clasificatorio en materia de honorarios al área de recursos humanos de la alcaldía, es decir, no lo ejercemos nosotros, sin embargo sí establecemos el tope por el cual se determina el apoyo para cada uno de ustedes distribuido en un global bruto de 30,000 pesos para cada uno, que ya transformado en el global neto, es decir, menos el impuesto sobre la renta, queda en 28,000 pesos aproximadamente, que es lo que realmente distribuimos en términos de sueldos y salarios. Misma suerte para la Secretaría Técnica, que en los últimos 4 presupuestos no se ha movido en cuanto a montos. En cuanto a la operación del Consejo, aunque existe el cajón para la operación del Consejo, desde hace 3 años que nosotros hemos recibido los criterios en materia de austeridad y eficiencia del gasto, y estos recursos fueron señalados como una partida en cero. Es decir, existe la partida, pero no se asignan recursos debido a que no existe no es acorde con los criterios de austeridad en el ejercicio del gasto. Por lo tanto, aunque se mantiene el cajón, se mantiene en cero, como podrán verlo en la tabla, y pues no se destinan recursos. Los gastos materiales y servicios para concejales es otro gasto de carácter referencial, es decir, aunque forma parte del monto con el que opera el Consejo, ya también a partir de este año se encuentra incluido en las partidas presupuestales que ejerce la alcaldía de manera global. Es decir, este millón y 500,000 pesos que ven al final tampoco lo ejerce el Consejo y tampoco forma parte directa del gasto diario del Consejo, en virtud de que, de acuerdo a los mecanismos de la Ley de Ejecución del Gasto, las compras consolidadas y los mecanismos ejecutores de los recursos ya no forman parte directa de la bolsa global del Consejo. Sin embargo, reitero la aclaración porque sé que esto lo cuestionan y se los preguntan constantemente las vecinas y los vecinos de la alcaldía, este recurso no va a la bolsa del Consejo, se ejerce por parte de la alcaldía de acuerdo a las necesidades y requerimientos. Ojo, también quiero comentarles que este recurso no es lo que podamos gastar, es un máximo posible derivado de las necesidades que todavía está sujeta a las previsiones del gasto, a las evaluaciones y controles que realice el Congreso de la Ciudad de México una vez que apruebe el monto del presupuesto y redistribuya esto. Es decir, se trata de un escenario ideal,
más no un escenario tangible en los momentos de procedimiento en los que nos encontramos. Por lo tanto, para abreviar en cuanto a montos, comentarles que si bien el presupuesto del Consejo responde a un monto de 11.755.760, lo que realmente ustedes como concejales tienen que aprobar es un monto de 5.586.027 pesos, que es la suma de los recursos de los asesores más la Secretaría Técnica. Los 6.169.733 pesos ya están integrados en el presupuesto del Consejo. Quiero dejar muy claro para que no se piense ni ante la ciudadanía, ni ante los vecinos y ni ante este Consejo que estamos aprobando un monto mucho más alto del que realmente se ejerce. ¿Por qué? Porque entendemos que el cuestionamiento pueda surgir y que es válido si no tenemos en el camino esta explicación, que sí es importante que quede claro y que se pueda plasmar lo más abiertamente posible en esta mesa. Finalmente, comentarles que esta distribución del presupuesto 2022 responde a los criterios ejecutores del gasto que la Secretaría de Finanzas establece, tanto para la alcaldía como para el Consejo, que el monto de los asesores, y lo planteo también de manera muy respetuosa, pero muy clara, porque esta Secretaría Técnica al momento de integrar este presupuesto recibió por parte de algunos de ustedes la propuesta para poder renivelar salarios de asesores. Sí quiero comentarles que esto no está en la cancha del Consejo, está en la cancha del Congreso. Hay ahorita un par de iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías para que se formalice un cuerpo de asesores para ustedes, porque hoy por hoy no está directamente vinculado a la norma. Es un tema reglamentario que tendrá que estar formalizado en norma para poder tener una disposición presupuestal mucho mayor. Y hoy hay dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías, me parece que de la diputada Ana Villagrán y otra de la diputada América Rangel, con la intención de generar este impulso de formalización del esquema de asesores. Sin embargo, en tanto no camine por el Congreso de la Ciudad de México, este apoyo no se podrá mover a más de lo que ya se estableció. Sin embargo, sí decirles que en cuanto esto proceda, si procede, por supuesto habrá toda la apertura y de acuerdo a la suficiencia presupuestal poderlo plantear como un escenario. El estipendio de ustedes está homologado de acuerdo a la última reforma establecida en el artículo 16 transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías, que establece un techo máximo, es el monto que se les está asignando junto con el correspondiente monto para la parte proporcional del aguinaldo, y esto nos da un total real. Por lo tanto, y termino con esto, presidente, el total real que aprueba este Consejo o que se somete a consideración de este Consejo para su presupuesto es de 5.586.027 pesos, quedando en reserva los 6.169.733 pesos que ya están considerados en el presupuesto de la alcaldía para el funcionamiento del ejercicio fiscal 2022. Con esto termino, presidente. No sé si haya dudas y podamos pasar a la siguiente etapa de la discusión. Gracias. Por tanto, esta discusión, el proyecto de presupuesto de egresos de la alcaldía para el periodo 2022, así como el del Consejo, le pediría al secretario técnico pueda preguntar si alguien desea hacer uso de la palabra, el tiempo que durará esta intervención, y así dar orden a la discusión. Muchas gracias, presidente. Vamos a proceder entonces a la discusión, a la deliberación del instrumento ejecutor del gasto, no sin antes comentar que esta secretaría recibió en tiempo y forma los oficios de la concejala, del concejal Enrique López Tamayo Huelgas y el oficio de la concejala Patricio Alfaro Moreno, en donde plantean un voto particular a este instrumento ejecutor del gasto, mismo que será integrado de manera total al acta de la presente sesión, por lo que para poder proceder al desahogo, ya sea de los contenidos de este documento que me remiten o para las intervenciones, aprovechando que está presente el licenciado Omar Alberto Hernández Tapia, poder hacer este intercambio republicano y respetuoso de deliberación. Entonces, para ello voy a permitirme preguntar a las y a los asistentes si existen oradores en contra para poderlos inscribir e iniciar la votación, la discusión del mismo. Okay, perfecto. Tengo para hablar a favor.
Con la finalidad de ordenar la discusión, Aquí nada más. se inscribieron, tengo inscritos… ¿Pueden levantar otra vez la mano nada más para a favor? Oh, 1, 2, 3. tengo… Vamos a intercalar. Tengo, presidente, inscritos e inscritas para hablar en contra a los concejales Enrique López Tamayo, a la concejala Patricia Alfaro Moreno y al concejal Antonio Dionisio Alcántara. Y para hablar a favor, tengo inscritos en el siguiente orden al concejal Fernando Revilla, al concejal Chris Norman, al concejal Román Castro, a la concejala Karina Guillén, a la concejala María Alejandra Reyes y a la concejala Odette Mariana Rivera Pineda, y también tengo inscrita a la concejala Alejandra Vivanco. Por lo tanto, en ese orden van a intervenir. Les comento que para efectos de normar la discusión, vamos a empezar con la discusión con el orador en contra y el orador a favor de manera alternada, en tanto se agota esta lista de desahogo de intervenciones. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el concejal Enrique López Tamayo. No hemos comentado absolutamente nada del tiempo, ¿no? 3 minutos para efectos de que no se haga una… Tengo a todos inscritos, concejal. No sé si quiera o hay algún inconveniente en que pudiera ser de 3 minutos y después de que preguntemos si se encuentra suficientemente discutido, en caso de que la Asamblea lo considere, poder hacer una segunda ronda de intervenciones en caso de que haya quedado algo pendiente de plasmar. Muchísimas gracias, concejal. Se solicita a la Secretaría se incluya íntegramente mi participación en el acta de la sesión. Buenos días, vecinas, vecinos, concejalas, concejales. Agradezco al director general de Administración, licenciado Omar Hernández, por su amable presentación. Estimado alcalde, la supervisión, evaluación, control del ejercicio del gasto público y la aprobación del presupuesto de egresos son facultades de este Consejo como órgano colegiado, bajo lo establecido en la legislación. Por eso le solicito me responda de manera institucional, es decir, en su calidad de presidente de este honorable Consejo, y no de forma exclusivamente política. ¿Cree que con la aprobación de la información contenida en 8 láminas se puede cumplir cabalmente con lo que mandata la Constitución? ¿Qué oportunidades de mejora ve en el proceso de aprobación del presupuesto por parte del Consejo? Y si considera trabajar proactivamente con concejales y concejales, aunque seamos de oposición, para que se mejoren y sean más eficaces nuestras funciones. ¿Cree que aún teniendo hasta el 15 de noviembre para entregar este proyecto a la Secretaría de Finanzas, era responsable convocarnos con 24 horas de antelación para revisar profunda y responsablemente este proyecto de presupuesto? Personalmente considero que resulta una ardua e importante labor el adecuado estudio de un asunto tan delicado como lo es el presupuesto, ya que antes de cualquier cosa es una responsabilidad con la ciudadanía. La premura con la que se envió no abona en absoluto a un trabajo adecuado y muestra ello son las deficiencias con las que se ha procedido en los propios documentos que se nos han presentado. Cabe señalar que el acuerdo sujeto a aprobación por el formato que se le ha dado no cuenta con una forma en la que de votar en contra se pueda reflejar con claridad, por lo que solicito a usted que dicho formato cuente con una estructura que permita reflejar los votos a favor, en contra y abstenciones. Desglosando el documento, el anexo número 1 contiene información que no está clara, lo que dificulta saber si son errores o falta de información.
Le menciono, en la página 4, la tabla de techo presupuestal dice que el gasto no programable es de 21.99%. Sin embargo, en la página 6 se señala que es de 21.94% y que el presupuesto es de 496.79, mientras de igual forma en la tabla que ahí aparece se menciona una cantidad de 497.7. ¿A qué se debe esta diferencia? Señalamos también que realizando la sumatoria en diversas partes del documento sobre el gasto programable da un total de 381.4, cantidad que no coincide con la estipulada en la tabla anteriormente mencionada. En el análisis del documento respecto al capítulo 4000, notamos que una de sus propuestas fue el Centro de Atención contra la Violencia de Género, al que busca destinar 500,000 pesos. Sin embargo, cabe resaltar que para el rubro del Festival Estacionarte 4x4 se destinarán 800,000 pesos y por ello preguntamos, ¿cuenta con cifras sobre la violencia de género en la alcaldía que le permitan hacer esas asignaciones y bajo qué criterios? Está fallando el micrófono, Sí, sabemos que usted promociona los programas sociales como parte importante de su agenda. ¿Nos podría explicar el motivo del subejercicio del 53% en este capítulo? ¿Nos podría comentar por qué el aumento solicitado con respecto al ejercicio fiscal del año pasado para este capítulo solo es de 880,000 pesos aproximadamente, tomando en cuenta su interés con los programas sociales? En materia de medio ambiente, una de las peticiones vecinales más recurrentes y que conozco en voz de las vecinas y vecinos es que la alcaldía cuente con una destoconadora para poder sembrar nuevos árboles donde hoy solo hay tocones. En el documento que nos hacen llegar es imposible saber si está cotizada la compra o mantenimiento de este aparato, además de que no cuento con información si la alcaldía tiene esta herramienta en buenas condiciones, por lo que les solicito que en caso de no contar con esta herramienta se pueda contemplar para su adquisición. En el anexo 2, relativo al presupuesto del Consejo, en su cuarto apartado referente a los gastos materiales y servicio para concejales y concejalas en ambas secciones, los conceptos unitarios brutos no guardan congruencia con respecto a los totales anuales. Y de igual manera, en el primer apartado relativo a los salarios de las y los integrantes, en su sección de salario de asesores se observa el mismo error. Por lo mismo, el total resulta aparentemente estar equivocado, sumando a lo anterior que desconocemos el ejercicio presupuestal del actual del propio Consejo, lo que dificulta todavía más un análisis adecuado. Le recuerdo que en la primera sesión ordinaria le solicité hacer cuanto fuera posible por mejorar la calidad de transmisión de estas sesiones. La realidad es que para que la ciudadanía se entere y dé seguimiento a lo que sucede en este consejo es complicado, pues la calidad de audio y video no es la óptima y eso podría dar a interpretaciones de que esta alcaldía no es lo suficientemente transparente. Por lo que le solicito atentamente que si la alcaldía no tiene capacidad técnica y tecnológica para mejorar la transmisión, se agregue el rubro en el presupuesto del próximo año. Termino. Perfecto, gracias, concejal. Finalmente, alcalde, le informo que en este desatinado proceso nos encontramos con documentos que contaban con errores y se nos entregaron en diferentes versiones diciendo que continuaban teniendo aparentes faltas. A las 10:30 de la noche del día de ayer se nos pidió estar pendientes, pues las cifras se mueven aún de momento a momento, contraveniendo incluso lo que está establecido en el segundo párrafo del artículo 14 del reglamento interno del Consejo. Agradezco sus respuestas y su propuesta de cómo mejorar este proceso de cara al próximo año. Por mi parte, encontrará siempre disposición de trabajar hombro con hombro para dignificar el trabajo de este Consejo y coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Es cuanto. Muchas gracias, concejal. Me parece, antes de entrar a la siguiente intervención del concejal Fernando Revilla, quería hacer un comentario. Este comentario es fuera del tiempo para efectos de… Sí, nada más. Gracias, secretario, presidente. Solicitarles de manera muy respetuosa a mis compañeros concejales que, por también respeto a la gente que nos ve en redes sociales, respetemos el tiempo que se nos ha dado. En un momento dado, si gustan hacer una reforma al reglamento para las intervenciones, con todo gusto yo también me sumo para incrementar el tiempo, pero hoy nos rige ese reglamento y le solicitaría eso, por favor. Diálogo, Te dieron 6 minutos. No es diálogo. Ya. Muchas gracias,
concejal, reitero el llamado de la presidencia en cuanto al orden y a que evitemos los intercambios y los diálogos personales para efectos de normal debate. Y nuevamente cedemos el uso de la palabra hasta por 3 minutos al concejal Fernando Revilla. Adelante, concejal. Bueno, ya muy buenos días a todos, secretario, presidente, a mis compañeros concejales y concejalas y a toda la gente que nos ve en redes sociales. Quiero asegurarles que voy a respetar el tiempo que se me ha dado. Y antes que nada, pues felicitarlo, alcalde, porque ayer, mientras hoy aquí vemos críticas y pues intervenciones que van fuera de lugar, usted ayer estaba defendiendo el presupuesto no nada más de Benito Juárez, sino también de la ciudad. Por eso lo felicito y cuente con un servidor para eso. Pues en temas del tiempo, pues yo creo que se está cumpliendo con todo lo que establece la ley. Realmente ayer, si nosotros nos vamos a un diálogo en el Congreso Federal, se le está dando ni 24 horas a los diputados para aprobar un presupuesto que tiene 50 hojas y 71 anexos. Y bueno, aquí, pues ahí en la Cámara de Diputados no hubo ni un diputado de Morena que se quejara, ¿no? Aquí se está cumpliendo con lo establecido y eso para mí es muy importante mencionar. También creo que pues nos rentamos como concejales para poder interpretar un presupuesto. Yo sé que en muchos sentidos es complicado analizar partida por partida porque es muy grande. Yo creo que el desglose que hizo el director general es bastante adecuado. Y bueno, yo creo que para muestra un botón, la alcaldía Benito Juárez siempre ha sido muy característica de los reconocimientos que se da por medio de transparencia, el combate a la rendición de cuentas, etcétera. Y bueno, yo nada más tengo dos preguntas, una es meramente informativa, si nos pueden un poquito explicar el tema del programa de Blindar BJ, sus alcances para este 2024, y también este es un cuestionamiento que, derivado de lo que me pasó la semana pasada, ¿qué tanto recursos se va a asignar para la pandemia de COVID-19 en este periodo? Si van a seguir atacando, ¿no? Yo creo que pues aquí, como lo ha dicho el alcalde, no hay pretextos, no hay justificaciones del pasado. Yo creo que hay muchas certezas y muchas realidades, que este plan de trabajo tiene muchos parámetros para poder medirlos, para ver qué es lo que está funcionando y lo que va a seguir funcionando, ¿no? Veo un presupuesto muy honesto, veo un presupuesto sin improvisaciones. Creo que todos los rubros atienden muy bien a los vecinos de Benito Juárez. Evidentemente, yo sé que todos los presupuestos son cuestionables a bien y a mal. Y yo le pido, alcalde, que no baje la guardia con el programa de Blindar BJ y que cuenta con un servidor para poder seguir con este proyecto, ¿no? Muchas felicidades y es cuanto, secretario. Muchas gracias, concejal. Para hablar en contra del proyecto, hasta por 3 minutos, cedemos la palabra a la concejala Patricia Alfaro. Adelante, concejala. Buenas tardes, vecinas, vecinos, señor alcalde, señor secretario, compañeras y compañeros concejales. En el documento se menciona que el presupuesto en términos reales compromete seriamente la capacidad de gestión. Sin embargo, son las formas en las que se planea y ejerce el presupuesto aprobado lo que compromete los resultados de la alcaldía. Por ejemplo, con base en el anexo 1 se observa en la tabla de la página 3 que entre lo aprobado y lo ejercido del 2021 aún faltan por ejercer el 28.7% del presupuesto total, es decir, casi un tercio. De este presupuesto, los capítulos que nos preocupan son el capítulo 6,000, inversión pública, donde se aprobaron 214 millones y solo se han ejercido 82. Esto significa que falta por ejercer 131 millones. Además, para el año 2022 se están proponiendo 70 millones menos. ¿Acaso la obra pública no es prioridad para este gobierno?
En este mismo tema se está planeando la remodelación de los mercados Lázaro Cárdenas, Mixcoac y Postal. Sin embargo, el mercado postal se remodeló en el 2018, obra que fue denunciada por los vecinos por la opacidad y los sobreprecios, donde se gastaron 19.4 millones, según consta en el contrato de BJLP 18. ¿Qué remodelaciones se pretende volver a hacer en ese mercado? En contraparte, en el capítulo 5,000, que los bienes muebles e inmuebles solo se planeó gastar 10 millones, se han ejercido 15.5 millones. Y para el 22 se solicita un incremento del 110%. ¿Cuál es la razón de este incremento desproporcionado? Por último, queremos señalar que se contemplan 66.7 millones de recursos autogenerados, cantidad menor que en el 20 y en el 21. Resulta importante señalar que parte de los autogenerados provienen de los recursos obtenidos de 20 baños públicos. Sin embargo, de acuerdo con la solicitud de transparencia con terminación 1786-20, donde nos informa que entre los años 2015 y 2019 en promedio se recaudan 3 millones de pesos por este motivo. Si hacemos una operación rapidísimo y dividimos los 30 millones entre 12 meses y lo dividimos entre los 20 sanitarios, nos da un total de 416 pesos diarios, y si consideramos que se cobran 6 pesos la entrada, esto da que hacen el uso de los baños 69 personas. Cuestión que nos suena un poco ilógica, ya que en promedio los mercados tienen, el que menos tiene 120. Por ejemplo, el mercado de San Pedro de los Pinos tiene 192 locales, y cada local pues generalmente tiene en promedio 2 personas en cada uno de los locales, sin tomar en cuenta la gente que visita los mercados. ¿Qué acciones se está tomando para combatir la corrupción en este rúbrico de las finanzas de la alcaldía? ¿Cuáles son los verdaderos ingresos de los autogenerados ante la evidencia que se está exponiendo? La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, detectó un esquema de corrupción en los sanitarios públicos de la alcaldía, de la que es responsable. Termino. ¿No es evidente para usted que la situación también está presente en la alcaldía bajo su cargo? ¿Ha considerado realizar una acción similar a la de la alcaldesa Sandra Cuevas? Y solamente en relación a lo comentado por el licenciado Hernández, en relación a reactivar la economía, cuando, señor alcalde, se le ha solicitado una audiencia pública los locatarios del mercado de Tlacoquemecal y no se ha recibido una respuesta. ¿Es cuánto? Muchas gracias, concejala. Antes de dar la palabra, quisiera solicitar nuevamente a las y a los concejales que pudiéramos circunscribirnos al tema objeto de la discusión de la sesión para la que ha sido convocada el día de hoy, sobre todo porque en su momento y en su oportunidad ya habrá oportunidad de hacer la revisión y el análisis del ejercicio del gasto, para que nos podamos circunscribir al hecho específico y concreto de la discusión del presupuesto y pueda ser una discusión muy clarificante para los vecinos. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor del presupuesto el concejal Cris Norman Martínez Archundia. Está por 3 minutos. Adelante, concejal. Buen día, presidente, con su venia. Señoras, señores concejales, secretario técnico, director general de administración. La alcaldía Benito Juárez ha sido un ejemplo de trabajo, congruencia, transparencia, honestidad y buenos resultados para nuestra ciudad. En un contexto económico adverso, los mexicanos seguimos enfrentando las grandes consecuencias de la pandemia del COVID-19, circunstancia que ha causado graves daños a los fundamentales de nuestra economía nacional. Sin embargo, la sensibilidad, responsabilidad y asertividad de las autoridades de nuestra alcaldía han sido fundamental para impulsar diversos proyectos productivos y programas sociales que han sido fundamentales para detonar los cambios necesarios para mejorar la calidad de vida. En términos del artículo 53, apartado C, numeral 1, primer párrafo, que establece las facultades de los consejos como órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, tiene como función primordial la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno.
No tengo la menor duda de que el presupuesto de egresos de la Alcaldía Benito Juárez, que está en esta sesión extraordinaria, ponen a nuestra consideración para analizar, debatir y en su momento aprobar, es un instrumento financiero que establece los criterios generales de ejecución del gasto, que tiene su fundamento en los términos del artículo 127 de la Ley Orgánica de Alcaldías, mismo que será ejercido bajo los principios de autonomía presupuestal, programática, administrativa en los términos que establece nuestra Constitución, Ley Orgánica y la legislación en materia. Por lo tanto, en congruencia con nuestra determinante responsabilidad, de manera atenta y respetuosa, le solicito al director general de Administración nos dé respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál será la repercusión financiera de la asignación de la fuente de financiamiento de los ingresos de aplicación automática? Para terminar, es lamentable que la política presupuestal del Gobierno federal y de la Ciudad de México, que vulnera los derechos de los ciudadanos de acceso a seguridad, servicios básicos como el agua, la salud, es preocupante ver que para algunos gobernantes y legisladores de Morena es más importante dotar de recursos a obras faraónicas que no generan ningún beneficio de carácter social y mucho menos reactiva la economía, ya que son parte de un presupuesto de egresos innecesario. Por otra parte, expreso mi reconocimiento, la gran labor de nuestro alcalde en Benito Juárez y todos los que forman parte de su equipo, ya que este proyecto es un ejemplo de responsabilidad, honestidad, transparencia, inclusión y sentido social. No cabe duda que las grandes ideas, cuando se materializan en proyectos viables, la ciudadanía los recompensa con un voto de confianza y continuidad, que permite la consolidación de un auténtico proyecto de gobierno. Señor alcalde, siga trabajando por Benito Juárez y ser un ejemplo para la Ciudad de México. Es cuanto. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos, pero pues nos vamos a los 5 extraoficiales. Concejal Antonio. 5, ¿no? A todos les estamos dando 5, parece ser que estamos en un ánimo cordial y sigamos así. Sigamos. ¿Estamos? Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Antonio Dionisio Alcántara. Adelante, concejal. Muchas gracias, secretario. Bueno, buen día, señor alcalde Santiago Taboada, concejalas y concejales, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan a través de las redes sociales. Cuando escuchamos el reclamo de un incremento del techo presupuestal para la alcaldía, porque el actual resulta insuficiente, se me viene a la mente 2 cosas. Primero, quiero señalar que si analizamos el techo presupuestal que envía la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, encontramos un incremento del 7.6% en relación al asignado el año pasado. Incluso, si consideramos que la inflación actual es del 6.9%, existe un incremento real del 0.7%, y como el mismo documento señala, el monto del presupuesto guarda una proporción mayor del presupuesto total de la Ciudad de México, es decir, no existe algún recorte. Segundo, luego de los tropiezos de esta administración por los malos manejos de los recursos públicos, recuerde, señor alcalde, donde terminaron 2 funcionarios de su administración por triplicar los costos de las camionetas y motopatrullas del programa Blindar BJ, parece una tradición de su gobierno la poca o nula posibilidad de ver cómo y en qué se gastan los recursos. La voluntad popular manifestada en el voto ciudadano no es una patente de corso para hacer uso indebido de los recursos públicos. Aprendamos del gran manejo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, realizando grandes y diversas obras en beneficio de la ciudadanía, como las líneas del cablebús, las nuevas unidades del trolebús, el trolebús elevado, pilares y senderos seguros en diferentes partes de la ciudad, ampliando los programas sociales y recuperando espacios públicos. Lo invito a que, en lugar de solicitar un aumento al presupuesto, haga un uso honesto, austero y transparente de los recursos que tiene la alcaldía. No debemos pasar por alto que después de muchos años, esta alcaldía sigue atravesando graves problemas, como las inundaciones en la zona oriente, afectando colonias como Portales, Portales Sur, Letrán Valle y San Simón, Ticumac, por mencionar algunas.
Nuestras vecinas y vecinos gastan alrededor de 30,000 pesos cada año para resarcir los daños a sus bienes muebles e inmuebles. Han solicitado apoyo para desasolve y reparación de drenaje y esta alcaldía no ha hecho nada, aun cuando le corresponden cambiar las redes secundarias obsoletas, indiferencia y negligencia. El gobierno de la ciudad ha dado una mejor respuesta sin tener un presupuesto asignado a este rubro, ya que a pesar de que le corresponde la red de drenajes primaria, ha auxiliado con reparaciones y desasolves en los tramos de drenaje que a la alcaldía le corresponde atender, para que vecinos y vecinas no queden en total abandono. En materia de programas sociales, no nos oponemos a ellos, mientras sea con el fin de beneficiar a la ciudadanía y no con propósitos clientelares, cuidando siempre la no duplicidad con los programas existentes a nivel local y federal. No es honesto utilizar el presupuesto como arma política cuando existen claras evidencias de su uso indebido y menos con el antecedente de que la transparencia no es un distintivo de esta administración. No es permisible pedir más recursos cuando jamás ha habido claridad en la forma en cómo se gastan estos. Basta con observar la burla de documento que nos fue presentada con una embarrada de cifras que por sí solas no dicen nada. Nos ocultan los detalles, los montos específicos que serán asignados a cada rubro a nivel de partida y objeto de gasto. Le temen a la transparencia porque cuando han surgido solicitudes de información sobre el gasto, invariablemente vienen acompañadas de evidencias de fuertes irregularidades. ¿Pedir más? ¿Para gastar en qué? Si lo dispuesto hasta ahora se ha gastado onerosamente. Probado está ante los ojos de la ciudadanía que han gastado a manos llenas y beneficiar al pueblo. Señor alcalde, usted ha expresado reiteradamente en este honorable consejo que extiende la mano a quien quiera trabajar. Cuente conmigo si hablamos de hacer un uso austero, eficiente y transparente de los recursos, si realizamos las mejores prácticas de gobierno en beneficio de sus habitantes, si se hace de esta administración un ejemplo de honorabilidad, con un programa de austeridad, de lucha contra la corrupción y de plena transparencia. Por las razones antes expuestas, manifiesto a este honorable consejo mi voto en contra del proyecto de presupuesto que nos fue presentado. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, concejal Antonio Dionisio Alcántara. Para hablar a favor del proyecto de presupuesto, y hasta por 5 minutos, le doy el uso de la palabra a la concejala Karina Magaña Guillén. Adelante, concejala. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, alcalde Santiago Taboada, al secretario técnico Antonio Cepeda, compañeros concejales, a todos los vecinos que nos siguen por medio de las redes sociales. Agradezco al director Omar Hernández por esta explicación del presupuesto. Considero que tenemos una gran responsabilidad con la aprobación del presupuesto. Por ello, invito a nuestros concejales con mucho respeto a enfocarnos a las acciones que se realizarán en la administración actual y no en la pasada, y que lo hagamos en beneficio de la ciudadanía, que el pasado 6 de junio reafirmaron su confianza al alcalde Santiago Taboada, siendo una elección histórica, ya que se ganaron todas las casillas en esta demarcación. Eso se traduce en la aceptación de su trabajo, obteniendo el 67.9 de la aprobación, lo que significa 162,049 votos. Sabemos que es un reto enorme gobernar el mejor lugar para vivir, y también entiendo perfectamente que todas las necesidades que se han recopilado de los vecinos y que le han expuesto al alcalde Santiago Taboada se traducen en este presupuesto. Sabemos que faltan muchas cosas, pero nuevamente los invito a que trabajemos en la aprobación de este presupuesto en pro de los vecinos. Y por último, me gustaría terminar que un buen gobierno no es el que gasta menos, sino el que sabe gastar y el que gasta mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la concejala María Alejandra Reyes Shields. Adelante, concejala. Con su venia, presidente. Hoy sesionamos para dar cumplimiento al mandato constitucional que rige a las demarcaciones territoriales y, por ende, a este órgano colegiado
que es la discusión y en su caso aprobación del proyecto del presupuesto de egresos de la Alcaldía Benito Juárez. Además de una obligación hacia los ciudadanos, hubiera sido un honor el poder discutir a fondo y con elementos suficientes la propuesta que se presentó ante este Consejo en cuanto al gasto público que se pretende ejercer en esta alcaldía. Siento que en esta ocasión me encuentro impedida, ya que a criterio propio debió detallarse aún más la información brindada. En cuanto al ejercicio de los recursos provenientes de la economía chilanga, estoy segura que en esta ocasión se cuidará cada centavo para que la aportación de los contribuyentes se materialice en todos los rincones de nuestra demarcación territorial. Frente a nosotros se encuentran funcionarios que han realizado un importante esfuerzo en exponer el proyecto en comento. Estoy convencida que los vecinos se encontrarán por demás satisfechos con el maestro Santiago Taboada y su distinguido equipo de trabajo que tienen, y su distinguido equipo de trabajo tienen para dar continuidad a un gobierno modelo. Aprovechando la disposición y gran capacidad de los exponentes, quiero tomarlos como referencia para que el resto de los servidores públicos adscritos a este gran gobierno cuenten con la misma apertura para con los integrantes de este consejo y dar solución a los asuntos que los vecinos, empresarios, integrantes de pueblos y barrios originarios, así como los comerciantes de toda naturaleza, pues son a ellos a quienes nos debemos. Tengo fe de que el proyecto hoy discutido será vasto y suficiente para brindar la atención que los vecinos merecen y servirles los 365 días del año, desde todas las aristas por las cuales esta alcaldía se encuentra conformada. Como representante popular, quiero abrir la puerta a los vecinos no solo de lunes a viernes, sino sábados y domingos y así cuando ellos lo requieran, pues estas instalaciones les pertenecen a ellos y a nadie más. Resulta de suma importancia recordar que durante actos como el celebrado hoy, no representamos a un color o intereses particulares, sino la voluntad de la ciudadanía. Es por ello que se debe sesionar como un único equipo por el bien común de Benito Juárez, a sabiendas de que el voto emitido individualmente será sometido al escrutinio público y de igual forma a nuestros valores, y por ello seremos reconocidos o purgados por la sociedad. Hoy seamos ciudadanos, pues como dijo alguna vez Yabaral Nerú, la ciudadanía consiste en el servicio al país. Es cuanto, gracias. Muchas gracias por su intervención, concejala. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la concejala Odette Mariana Rivera. Adelante. A todos, saludo con gusto al alcalde Santiago Taboada, a mis compañeros concejales, a la Secretaría Técnica y a los vecinos que nos siguen a través de las redes sociales. Pues bueno, creo que el ejercicio democrático que hoy nos reúne, sin lugar a dudas, hablará de una buena política, de un buen ejercicio de los asuntos públicos en un marco de transparencia y una adecuada administración pública. Es importante resaltar ante ustedes que es muy relevante contar con un presupuesto responsable e incluyente en el que las mayorías y minorías se vean beneficiadas, un presupuesto en donde se consideren y se tomen en cuenta a todas y cada una de las colonias con las que cuenta nuestra demarcación y sobre todo un presupuesto en donde el eje rector sea el bienestar de los ciudadanos. Aprovechando este espacio, me gustaría externar mi preocupación por la inclusión de las mastografías gratuitas a mujeres de nuestra demarcación dentro del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, cosa que, bueno, considero que el alcalde tomará en cuenta dada su agenda feminista y su apoyo para con las mujeres de nuestra alcaldía. A propósito del tema, me gustaría saber si se está contemplando esto último que mencioné y en general cuáles son los proyectos y acciones más relevantes contempladas en el presupuesto que hoy discutimos. Y asimismo me gustaría saber si la alcaldía tiene algún convenio adicional al presupuesto y a lo que nos comentó el director general de administración, el licenciado Omar Alberto, que además lo hizo de manera muy oportuna. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, concejal. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el concejal Román Castro Esquivel. Adelante, concejal. Muy buenos, con su permiso, presidente, secretario técnico, compañeros concejales de esta alcaldía. Primero que nada quiero hacer una pequeña intervención, que hoy estamos aquí todos reunidos para hacer hoy de un techo presupuestal que pueda abastecer y garantizar los buenos servicios de esta alcaldía. Es por ello que invito a todas las concejalas y los concejales para que nos sumemos en una buena causa de más de politizar, sino de hacer cada uno desde nuestra trinchera un esfuerzo inmediato para que tanto la jefa de gobierno vele por todos los intereses de las alcaldías, porque también es muy importante poder contar con su apoyo. En muchas de las ocasiones tenemos también peticiones de los vecinos que son vías primarias, en las cuales vemos el desabasto de peticiones que no se han atendido, y consideramos también que esto debería ser tal vez pasado el presupuesto dentro de este techo presupuestal para que se atienda y que la misma alcaldía tenga el poder, la voz y el voto de poder atender estas peticiones. Mi voto es a favor porque estoy convencido que no debemos abandonar el enfoque humanista de lo que considero la designación presupuestal, pues siempre es pensando primero en el bienestar de nuestros vecinos. Es por ello que apoyaré acciones que ayuden a preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de todos los habitantes de la demarcación territorial. La aprobación del presupuesto, de este presupuesto, nos dará la oportunidad de darle la continuidad a los programas exitosos, que aunque muchas personas no coincidamos, yo en lo personal digo exitosos, que a nivel Ciudad de México somos el mejor lugar por vivir. Y yo invito a todos que nos sintamos orgullosos de eso, porque eso prueba un botón. Hoy tenemos nuevamente la continuidad del trabajo y la responsabilidad que seguiremos brindando a los vecinos. Por ello, el programa Blindar BJ queremos dar un incremento en un número de elementos policíacos, patrullas y tecnología. Esto con la finalidad de seguir disminuyendo el índice delictivo y tener mayor presencia en la proximidad del tiempo de respuesta. En referencia a los programas sociales como en el apoyo a adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad y a enfermedades crónicas degenerativas, jefas y jefes de familia, instancias infantiles para el desarrollo de la mujer, entre otros, nos han permitido tener un apoyo sustentable a las familias afectadas por esta pandemia, así como a las áreas de espacios destinados al deporte, que han sido sede de grandes eventos internacionales y de preparación para reconocidos atletas. La alcaldía Benito Juárez cuenta con la mejor infraestructura, siendo única y reconocida a nivel nacional. Y esto es todo, por lo cual me sumo a exigir un presupuesto justo para que así sigamos teniendo las mejores instalaciones para poder seguir brindando unas instalaciones privadas en el aspecto de condicionamiento a nuestros vecinos. En días anteriores se inauguró la primera cancha en el centro de la ciudad dedicado al tochito, en donde no solo podremos disfrutar los vecinos de Benito Juárez, sino también las niñas y niños de la Ciudad de México. Hoy en día el deporte es fundamental para la calidad de vida de los jóvenes y adultos, por ello es importante seguir destinando una parte del presupuesto a esta área. Como bien sabemos, en este momento se está discutiendo el PEF 2022 desde la Cámara Alta. Es por ello que invito a todos los concejales que también nos sumemos para exigir el presupuesto justo para esta alcaldía, porque creo y es buscar el cómo sí, de cómo atender con mejor calidad a nuestros vecinos. Si sabemos que es cierto que hay algunos temas que hacen falta por seguir sumando, pero también sabemos que en base al presupuesto tendremos una mejor calidad de atención para todos los benitojuarenses. Dicho lo anterior, reconozco el compromiso de nuestro alcalde con vecinos que dieron su confianza en el 2018 con una mayor aprobación de los votantes. En este mismo presupuesto justo que nos permitirá dar continuidad y poder desarrollar de manera responsable los proyectos exitosos que nos han llevado a ser la mejor alcaldía a nivel Ciudad de México. Es cuanto.
Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la concejala Alejandra Vivanco. Adelante, concejal. Alcalde, secretario, compañeras concejales, compañeros concejales e invitados que nos acompañan. Buenos días. El día de hoy tenemos una gran responsabilidad con los benitojuarenses, ya que estamos aquí para aprobar el presupuesto correspondiente al año 2022. Debemos actuar con responsabilidad y criterios objetivos que garanticen un acceso a mejores servicios públicos y que a su vez se traduzcan en una mejor calidad de vida para quienes habitamos en esta demarcación. Desgraciadamente, veo por la documentación enviada previa a esta sesión que existe una disminución del presupuesto en términos reales del 6.4%. Debo externar mi preocupación al respecto, ya que la situación que se vive hoy en día, en gran medida provocada por la pandemia COVID-19, con respecto a las altas tasas de desempleo, a la necesidad prioritaria de salud pública, a la violencia doméstica, al retraso de educación eficaz de los niños y jóvenes, nos obliga a invertir más recursos para solventar los problemas de la demarcación en lugar de recortar el presupuesto destinado a ello. Difiero muy respetuosamente de nuestro concejal, no es momento de austeridad. Es momento de reactivar la economía y de fomentar un crecimiento integral de toda nuestra comunidad. La aprobación del presupuesto es una de las principales funciones del Consejo. Sin embargo, suscribo algunos comentarios realizados por mis compañeros concejales sobre la calidad de la información proporcionada y quisiera externar que es difícil realizar un análisis objetivo y a profundidad del presupuesto sin conocer el detalle de las partidas y proyectos que se proponen en esta gestión. Alcalde, director, nosotros somos sus aliados y estamos aquí para hacer que las cosas funcionen siempre en beneficio de los habitantes de esta alcaldía. Pero para poder trabajar necesitamos que nos incluyan sus planes de trabajo y que nos proporcionen las herramientas adecuadas para ello. Es por esto que amablemente le solicito nos comparta el detalle que conforma el proyecto del presupuesto presentado y en su momento nos abran espacios de deliberación para exponer nuestros comentarios y proponer proyectos que sumen a los objetivos de este periodo. No obstante de las limitaciones económicas que sufre este presupuesto, aplaudo el rubro de inversión, específicamente al proyecto de acondicionamiento del refugio para mujeres violentadas y la inclusión de programas como apoyos a jefes y jefas de familia, al Centro de Atención contra la Violencia de Género y estancias infantiles, programas que sin duda servirán de apoyo y soporte a nuestros vecinos. A pesar de mis comentarios expuestos el día de hoy, mi voto será a favor del proyecto, siendo este un voto de confianza en respeto a la gestión de los últimos 3 años, que a mi parecer ha sido honesto y enfocado al mejoramiento constante de la alcaldía. Confiamos en usted, alcalde, y en el equipo que lo acompaña para ejercer este presupuesto de forma responsable y eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Para finalizar esta primera ronda de intervenciones, tiene el uso de la palabra el maestro Santiago Taboada, presidente del Consejo. Gracias a todos por sus comentarios. Sí quiero hacer algunas puntualizaciones porque vale la pena hacerlo. Miren, el problema a veces es que no hacemos una investigación correcta, a veces no leemos las cosas. Solo quiero poner un ejemplo. Una cosa es el presupuesto aprobado y otra cosa es el presupuesto ejercido. Y les voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Una cosa es el que te apruebe el Congreso de la Ciudad y otra cosa es el que por recortes presupuestales, y por supuesto que agradezco las preguntas, y esas son dudas genuinas, lo que no es a veces las aseveraciones mentirosas. Y les voy a poner el ejemplo del 2021. Una cosa fue algo que nos aprobó el Congreso y otra cosa es algo que al final el gobierno de la ciudad nos dio. Les pongo el ejemplo del 2020. El 2020 nosotros tuvimos 2.306 y el gobierno nos dio 2.100, precisamente porque 200 millones nos recortaron por la pandemia del COVID-19. Entonces, si tú vas viendo año con año la disminución, porque hay que ver los ejercidos, y eso es muy importante para poder hacer una aseveración de si hay subejercicio o no. Y lo pongo también en contexto porque decían que a la fecha hay subejercicio. No, hay actualizaciones trimestrales del presupuesto. Hay un avance trimestral, es público. El avance trimestral, por supuesto, implica que no en octubre voy a haber pagado aguinaldos, eso se paga en diciembre. Entonces, hay que ver los avances mes con mes, por eso no puedes decir
que hay subejercicio cuando no ha acabado el año. Por eso hay que revisar el año completo. Eso los invito, porque también esa es su responsabilidad. Y esa es la tarea para la que ustedes se alquilaron y para la que ustedes de una u otra manera formaron parte de una planilla, para conocer y porque también tenían antecedentes de lo que era formar parte, por lo menos creo, en la lectura de un órgano deliberativo que precisamente, como bien lo mencionan, revisa el presupuesto. Y por supuesto que también, por eso decía que una cosa son las preguntas y otra cosa son las aseveraciones que, insisto, faltan a la verdad. En el tema de violencia de género sí quiero hacer un comentario porque va en dos sentidos. Una cosa, una parte va al 4,000 porque tiene que ver con las transferencias directas y la otra va en la parte del capítulo 6,000 y muchas veces en el capítulo 3,000 que puede ser obra pública o, insisto, la misma operatividad del centro. Por eso podrían decir, 500,000 pesos es mucho, es poco, es que no es para todo el centro. Por ejemplo, el caso de las mastografías. Hay un apartado precisamente en el capítulo 4,000 que implica el programa de salud, que son 2 millones de pesos, independientemente a los convenios con FUCAM, que eso también, insisto, cuando son convenios y no hay costo, pues obviamente no hay impacto en el gasto, ¿no? Por eso no estamos dejando bajo ninguna circunstancia las mastografías, van incluidas en un presupuesto global de programa de salud que está contemplado en el capítulo 6,000, que es de 2 millones de pesos. En el tema de los autogenerados hay que ser muy claros en este sentido. Por primera ocasión, a partir del 2018, los autogenerados, las alcaldías tienen personalidad jurídica. Y entonces, al tener personalidad jurídica, por supuesto que pueden tener, vamos a decirlo, un ente receptor, como podría ser una cuenta de cheques que la alcaldía tiene. Precisamente el autogenerado, y hay que decirlo, sigue teniendo una consolidación en la Secretaría de Finanzas. Por eso no podemos conocer a ciencia cierta cuánto de cada centro generador, porque precisamente lo que recibe Finanzas es un global. Y obviamente en la conciliación es como podemos ir viendo, por eso las conciliaciones y la revisión del gasto se hace anualizado, en donde vemos precisamente qué centro generador operó más, y hay que decirlo, en el 2021 tuvimos los centros generadores prácticamente cerrados, y en el 2020. Aún con eso somos de las alcaldías que más recaudan a través de esta figura de autogenerados, no necesariamente teniendo la mayor cantidad de centros deportivos, culturales, ni mercados públicos. Y ahí están los datos, inclusive busquen cuántos son los deportivos de Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, hay que informarnos bien. Yo en esa parte, por supuesto, que una parte de la facultad de este órgano es la revisión trimestral del gasto. Y también lo quiero comentar porque muchas veces las partidas se mueven. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un capítulo 1000, como lo decía Omar, que precisamente está impactándose del capítulo 1000 las negociaciones sindicales, las negociaciones del área de capital humano de la Ciudad de México nos impactan a nosotros, y muchas veces hay que cerrar el año con la actualización del mes de marzo de la negociación salarial y sindical. Por eso traemos muchas veces déficit, pero el capítulo 1000 no lo maneja la alcaldía Benito Juárez. Es un capítulo centralizado, es parte, insisto, de la realidad jurídica. Nos encantaría poder hacer inclusive mejoras en ese sentido, a razón de la austeridad, pero aquí no vamos a aplicar la austeridad en obras, ni vamos a aplicar la austeridad en seguridad. La austeridad se aplica en el capítulo 1000, naturalmente. El tema es que el capítulo 1000 abarca más del 50% de nuestro presupuesto y no lo maneja, y lo pueden decir, no lo maneja ninguna alcaldía, ¿no? Y por otro lado, hay muchas cosas que están en este proyecto de presupuesto que no son facultad de la alcaldía, y lo estamos haciendo de manera solidaria y coordinada. Porque decían de la red hidráulica, nosotros lo estamos haciendo y lo hemos hecho. Kilómetros de red hidráulica se sustituyeron, aún siendo constitucionalmente. Por eso es bien importante saber cuáles son los alcances de las alcaldías constitucionalmente hablando. Es un documento que es público, la Constitución de la ciudad, y saber que en materia hidráulica hay una competencia exclusiva del gobierno de la ciudad. Y mientras lo que se recaude por concepto de mitigaciones,
por parte de la Hacienda Unitaria de la Ciudad de México no se reinvierta en red hidráulica, entonces vamos a seguir pasando lo mismo. Si tú llegas y recaudas precisamente una mitigación y no le inviertes en la zona en la que tendrías que hacerlo y te lo llevas a un programa social, pues por supuesto que no va a haber dinero que te alcance para rehabilitar una red hidráulica. Hago estos comentarios en general porque es parte de mi participación para defender este programa, en donde quiero poner al frente que el gasto de inversión es un gasto prioritario, porque creo que es la única manera que se va a reactivar la economía en obra pública. Insisto, fue algo a lo que no le movimos ni un centímetro los pasados 3 años, y efectivamente el ejercicio del gasto también se vio reflejado, y el ejercicio de un gobierno de 3 años se vio reflejado el 6 de junio. Y no solamente nos fue bien, nos fue mejor. Y ahí están. Si no les gusta, hay que ganar. Así es esto, como nosotros aceptamos cuando no se gana. Y por eso en la Cámara de Diputados se está llevando una discusión en donde no se acepta una sola reserva, porque hay mayoría en una Cámara. Así se debe de respetar de una u otra manera lo que la ciudadanía dice. Lo que pasa es que a veces no nos gusta lo que la ciudadanía dice cuando electoralmente no nos beneficia. En fin, este presupuesto también quiero decirles que no es el fin. Es el inicio de una discusión que se va a dar en el Congreso de la Ciudad, porque ni siquiera está concluido el proceso del Congreso Federal. Todavía existe o queremos que haya posibilidades de que los fondos se incrementen, de que el fondo de capitalidad no se rechace y se siga peleando por él, porque no es un fondo para Benito Juárez, es un fondo para la ciudad, porque la ciudad de una u otra manera le impacta el que mucha gente de otra parte de la República venga a trabajar. Por supuesto, en materia de seguridad, en materia de transporte público, en materia de infraestructura. No vamos a renunciar a ese tema, y ni vamos a renunciar a pedirle más recursos al Congreso, etiquetados. Inclusive yo les hacía una propuesta a muchos compañeros alcaldes que fuera dirigido exclusivamente a obra pública, a gasto de inversión, porque me parece que es lo que necesita esta ciudad, y en eso nos vamos a sostener. Por supuesto, creo que en este diseño de lo que hablaban, ¿no?, me parecería que el ejercicio tendría que ser, nada más que los tiempos no los marcamos nosotros, hasta que el Congreso de la Unión pudiera concluir con su discusión presupuestal y conocer los alcances finales de los recursos que tendrá la ciudad. En fin, eso ojalá pudiera ser un ejercicio que lo tendrá que tomar en cuenta la Secretaría de Finanzas, y por lo que a mí respecta, les agradezco sus comentarios, sus dudas genuinas, y por lo que también hablaban de subejercicios, pues no hay subejercicios, ahí está el programado, el ejercido y el aprobado, en el caso del 2021, y pues a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señoras y señores concejales y concejalas, una vez que culminamos la discusión del instrumento, vamos a proceder a la votación del mismo. Vamos a votar de manera separada, primero por el proyecto de presupuesto de la alcaldía, y en un segundo momento por el proyecto de presupuesto del Consejo. Por lo tanto, si me permite, presidente, vamos a tomar la votación de ambos instrumentos de manera separada y de viva voz, empezando de mi lado izquierdo, manifestando su nombre y el sentido de su voto. Está a consideración el proyecto de presupuesto del año 2022 para la alcaldía Benito Juárez. Soy Román Castro, estoy a favor. Mariana Rivera, a favor. Enrique López Tamayo, en contra. Alejandra Reyes, a favor. Antonio Dionisio Alcántara, en contra. Patricia Alfaro Moreno, en contra. Karina Magaña, a favor. Chris Norman, a favor. Alejandra Ibanco, a favor. Fernando Revilla, a favor. Santiago Taboada, en pro. Presidente, se aprueba por una votación de 8 a favor
3 en contra, el presupuesto de la alcaldía para el ejercicio fiscal 2022. Vamos a proceder a tomar la votación del presupuesto del Consejo para el ejercicio fiscal 2022 con la misma mecánica, empezando por el concejal Román Castro. Román Castro, a favor. Mariana Rivera, a favor. Enrique López Tamayo Huelgas, en contra. Alejandra Reyes, a favor. Antonio Dionisio Alcántara, en contra. Patricia Alfaro Moreno, en contra. Karina Magaña, a favor. Chris Norman, a favor. Alejandra Vivanco, a favor. Fernando Revilla, a favor. Taboada en pro. Presidente, se emitieron 11 votos en total, de los cuales 8 votos fueron a favor y 3 en contra. Por lo tanto, se aprueba por mayoría el presupuesto del Consejo para el ejercicio fiscal 2022. Publíquese el respectivo acuerdo en el sitio web de la alcaldía y remítase a la Dirección General de Administración y Finanzas de la alcaldía para que continúe su trámite ante el gobierno de la Ciudad de México y ante el Congreso de la ciudad. Solicito a la Secretaría Técnica dar cuenta de los asuntos en cartera. Señor presidente, se han agotado los asuntos del orden del día. En consecuencia, se levanta la sesión y se cita a las y los concejales y concejalas, a la que tendrá lugar en la fecha y hora establecida en la correspondiente convocatoria en esta sala de consejo. Muy buen día.